Regresamos a escaño 131 y como ya lo habíamos anunciado, está con nosotros el congresista Juan Carlos Seguren. Ya lo habíamos dicho también que él junto a su equipo técnico y de asesores periódicamente elabora el ranking de inversiones en el sector público que va a ser bastante útil para poder abordar el día de hoy el tema de fiscalización en la inversión que hacen pues las regiones y el gasto que también realizan, ¿no? Congresista, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Perla? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Justamente veíamos que este ranking que usted viene elaborando en base a lo que es información del Ministerio de Economía y Finanzas revela que los gobiernos regionales constantemente y se están manteniendo, que son pues quienes hacen aparentemente mejor uso de los recursos que tienen, incluso que el Ejecutivo y que los gobiernos locales. Yo diría que hay tres elementos que evidencia el ranking que se saca periódicamente. El primero de ellos, comenzando por lo positivo, es que sistemáticamente en los últimos años la ejecución de inversiones va mejorando. Si comparamos 2013 versus 2011, se ha mejorado cerca de 5%. Y es sistemático. Año a año hay una mejora en la inversión, tanto en monto, cantidad invertida, como en porcentaje de ejecución presupuestal en relación al presupuesto asignado. Ese es un primer dato. El segundo dato, que ya no es tan alentador, es que nos falta muchísimo por mejorar, porque los niveles de ejecución, por ejemplo, para este año, estimamos van a estar alrededor del 70%. ¿Qué significa ello? Que vamos a dejar de invertir, no se van a invertir en los tres niveles de gobierno, nacional, regional y local, alrededor de 12.000 millones. O sea, un país con necesidades, con carencias, con déficit de infraestructura, en educación, en salud, en carreteras, etcétera, que se dé el lujo de no invertir 12.000 millones, realmente es una vergüenza, es una pena y nos da rabia. El tercer elemento es que quien mejor ejecuta, no digo que estamos en el escenario ideal, pero comparativamente la mejor ejecución se produce a nivel de gobiernos regionales. En segundo lugar, y relativamente lejos, el gobierno nacional. Y en tercer lugar, los gobiernos locales. Porque a veces se sataniza a los gobiernos regionales, que no tienen capacidad, de gestión, y la verdad es que lo hacen mejor que en el propio gobierno nacional. Congresista, en ese sentido, en el último ranking que usted presenta, justamente se destaca que Pasco, Tumbes y Lima son las regiones con mayor avance en ejecución de inversiones. Si bien es cierto, estas son regiones que a lo largo de lo que va de los últimos años se han mantenido. ¿Qué es lo que hacen estas regiones y qué cosa le pueden enseñar, si es que lo podemos decir de alguna manera, a aquellas pues que están rezagadas? En los últimos puestos. Rezagadas tenemos a Moquegua, Ica, Tacna, ¿no? Cajamarca, Ayacucho, Lima Metropolitana, que no llegan al 40% o 40 y pico, ¿no? Ahora, la verdad de las cosas es que toda organización, sea pública o privada, es exitosa o no, es eficiente o no, en función al capital humano con que dispone. Las organizaciones funcionan bien si tiene capital humano. ¿Qué quiere decir ello? Si tiene buenos técnicos, si tiene buenos profesionales, si el presidente regional o ministro o alcalde tiene capacidad gerencial, tiene liderazgo, tiene experiencia gerencial en el ámbito público-privado, en el que fuere. Entonces, de ello depende, ¿no? Y el Estado, lamentablemente, en términos generales y con muchas y honrosas excepciones, no ha tenido capacidad, y hace muchos años, de convocar y retener talento. El Estado no tiene capacidad de convocar y retener talento. ¿Por qué? Porque el Estado no es competitivo con el sector privado a nivel de remuneraciones. Entonces, el Perú ha crecido mucho en los últimos años, el sector privado ha crecido más aún, el sector privado ha demandado profesionales y ha remunerado, ha pagado, han mejorado los sueldos. Entonces, entre la opción de postular al Estado o postular al sector privado, la inmensa mayoría de buenos profesionales terminan postulando al sector privado. Entonces tenemos un déficit de talento. Entonces, decisión que no es muy popular, pero tenemos que mejorar las remuneraciones del Estado, obviamente en base a temas de meritocracia. Este sería una de las principales... Es fundamental. El segundo elemento que ya tiene que ver con el ámbito político, que depende de la autoridad,
quien lidera una institución, sea ministerio, gobierno regional o municipal, puede o no tener mucha formación, puede o no tener mucha experiencia gerencial, pero lo que sí está obligado es a rodearse de lo mejor que tenga en su zona o que esté a su acceso o a su alcance remunerativamente, pero a veces las autoridades tienen pues un sesgo hacia el amiguismo. En vez de buscar lo mejor, buscan a los más cercanos, a los más amigos, a los que tienen carné partidario, ¿no? A los ayayeros. Ahora, también está es el tema... Y eso hace y contribuye a que baje el nivel. Sí, discúlpeme. También está el tema de que hay ciertos niveles que hay que pasar, como por ejemplo el tema del SNP, que si bien es cierto ya había sido superado, pero pues todavía al parecer había algunos problemas ahí, ¿no? Ese es otro factor. Es que tú me preguntabas al inicio qué hacen unos bien y otros mal, ¿no? ¿Qué tienen que aprender? Y básicamente es gestión. Ahora, el Estado tiene trabas, vallas, barreras, ¿no? Seguimos siendo, por más esfuerzos que se viene haciendo y hay que hacer más, un Estado lento, burocrático, ineficiente y muchas veces corrupto. La corrupción es uno de los elementos que genera o incuba una burocracia excesiva. Entonces, existen esos, pero ¿por qué un ministerio puede ejecutar a fin de año el 90% de su presupuesto y otro ministerio solo el 50 o el 40? ¿Por qué una región puede ejecutar el 90% de su presupuesto y otra región solo el 40%? Entonces, ambos tienen las mismas reglas de juego. Claro. Ambos tienen que pasar por prefactibilidad, factibilidad, viabilidad, expediente técnico, licitación pública, contratos, adjudicación de obra, etc. Las reglas son para todos, pero unos pueden superar las vallas y otros no pueden. Bueno, entonces, ¿dónde está la diferencia? Si las trabas son para todos igual, en la capacidad de gestión. El tema de gestión entonces muy importante, pero para que los que nos están escuchando comprendan, ¿qué significa inversión, ejecución de inversiones? Es decir, que los gobiernos regionales han escogido en qué gastar su presupuesto, en qué utilizar el dinero que tienen, y pues ya se ve que los que ocupan el último lugar en la tabla devuelven incluso el presupuesto, ¿no? Por favor, explíquenos. El presupuesto total, por ejemplo, asciende a 108.000 millones para este año, ¿no? El presupuesto inicial ha ido variando y hay algunos ajustes. Sin embargo, este presupuesto total involucra sueldos, salarios, gastos corrientes, pago de luz, energía, agua, combustibles, teléfonos, sueldos, etc. Entonces ese es el gasto corriente, que yo no lo evalúo, porque eso es inercial, no requiere gestión. Todos los meses te llega tu factura, todos los meses hay que pagar sueldos. No implica gestión, no hay valor agregado. El punto en inversiones. El punto que a mí me interesa evaluar y fiscalizar es inversiones. Entonces, ahí es donde vale la pena enfocarse. Entonces, a cada pliego presupuestario, llámese municipios, regiones, ministerios, se le asigna un presupuesto para inversiones, ¿no? Transportes y comunicaciones, para carreteras, vivienda y construcción, para agua potable, etc. Y tenemos definido desde la Comisión de Presupuesto ya hace varios años prioridades. En primer lugar es agua potable para la gente. Segundo lugar, electrificación. Tercer lugar, carreteras. Cuarto lugar, infraestructura de salud, infraestructura y equipamiento. Quinto lugar, infraestructura y equipamiento para educación. Sexto lugar, diría yo, infraestructura para el agro, represamientos. Muy importante. Entonces, ya hay como una clasificación de prioridades. Y estos recursos para inversión tienen que estar orientados principalmente a invertir en este tipo de infraestructura. Estas regiones que mejor han utilizado su presupuesto, ¿en qué sectores han invertido, congresista? En los sectores que te he señalado, ¿no? Eso es lo que llamamos a nivel de presupuesto el alineamiento, porque al cierre del año se hace un alineamiento. Entonces, si estas fueron las prioridades, ¿cómo se ha invertido? Y efectivamente, estos son los principales, la principal infraestructura para inversión. Infraestructura para agua, electrificación, carreteras, educación, salud, agro. Como parlamentarios, ustedes cuando solicitan información a un gobierno regional sobre
el uso de los recursos en tales obras, cuando hay una denuncia por supuestas obras sobrevaloradas o por las llamadas obras inútiles. ¿Están respondiendo las regiones al llamado que ustedes hacen? En lo personal yo diría que sí, ¿no? Yo pido información, emito un oficio y en lo personal, repito, no sé cuáles sean los otros casos, pero sí tenemos respuesta, igualmente con el Ejecutivo. Lo que sí, probablemente con cierta demora, ¿no? Entre 15 y 30 días es lo que dura un pedido de información. Pero me llevas a un tema que es interesante, porque la ciudadanía, o nosotros no hemos tenido capacidad de informar, de enseñar, de educar política y cívicamente, y a veces se confunde el rol del congresista. Claro. El congresista, si bien es cierto, es elegido por una región, pero al día siguiente que es elegido se convierte en congresista de la nación, ¿no? Entonces los ciudadanos dicen, por ejemplo, ¿qué ley has dado para la región? No, en el Congreso no se dan leyes para regiones, se dan leyes nacionales. Quien da leyes o normas para la región es el gobierno regional, y quien da normas para la localidad es el gobierno municipal, ¿no? Entonces, el plano de función legislativa del Congreso es para el ámbito nacional, no para la región. El segundo elemento, que es fiscalización, por ejemplo, es similar. El Congreso y los congresistas, ¿a quién tienen que fiscalizar fundamentalmente? Al gobierno nacional. El Congreso Nacional fiscaliza al gobierno nacional. A nivel regional, ¿quién debe fiscalizar al gobierno regional? El Consejo Regional, los consejeros regionales. Esa es su función, es normativa y fiscalizadora. Hay que articular. Y a nivel municipal, ¿no? ¿Quién debe fiscalizar al alcalde? Los regidores, el Consejo Municipal. Entonces, eso es como debería ser. Eso no implica que el parlamentario no pueda fiscalizar una región o un municipio. Claro que puede, pero fundamentalmente su responsabilidad es fiscalizar al gobierno nacional. Congresista, ya para cerrar, justamente es la fiscalización la que esperan los ciudadanos de parte de sus congresistas, ¿no es cierto? Así es, hay demanda por fiscalización, lo cual está muy bien, pero hay que incorporar a la fiscalización no solo a los congresistas, sino a los que tienen la obligación directa. Los consejeros regionales son los que tienen que hacer la fiscalización regional. Y los regidores son los que tienen que hacer la fiscalización a nivel local. No implica, repito, que los congresistas puedan hacerlo. Claro que pueden. Deben hacerlo. Claro que deben. Pero en ese orden de ideas. Hay ahí todo un tema articulado. Entonces, congresista, le agradecemos por haber estado el día de hoy con nosotros. Y nosotros vamos a regresar más adelante, ya con el segundo bloque, lo habíamos anunciado, al especialista en temas de buen gobierno, gestión pública y descentralización, el catedrático de la Universidad Católica, Johnny Sas Gris. Tu congresista no trabaja solo. Para un mejor trabajo, tu congresista cuenta contigo. Juntos hacemos el Congreso. Aló Congreso, servicio de atención telefónica gratuita del Congreso de la República. Comunícate llamando gratis al 0800-1-7778 de 9 de la mañana a 5 de la tarde y recibe la atención de expertos que te guiarán en todas tus dudas o consultas. Aló Congreso, 0800-1-7778. 99. Hay infracción por 98.
97. Y júrame que por ningún motivo vas a mentir. 96. 95. 94. La vida sin ejercicios puede ser una cuenta regresiva. 1, 2, 4, 5, 7. Súmale minutos a tu vida. Cuenta hacia adelante. Si haces ejercicios, puedes vivir más y mejor. Un mensaje del IPD para todos los peruanos. Regresamos a Escaño 131 y en este segundo bloque ya está con nosotros el especialista en temas de buen gobierno, descentralización y gestión pública, el catedrático de la Universidad Católica, Johnny Sass-Fries Burga. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Justamente conversábamos con el congresista Juan Carlos Eguren y veíamos el tema de fiscalización en regiones. Y a usted queríamos preguntarle, para las personas que nos escuchan, ¿cómo hacer para que precisamente los gobiernos regionales hagan un mejor uso del presupuesto que tienen? ¿Cómo hacer para tomar buenas decisiones? ¿En qué utilizarlo mejor? ¿En qué sectores? ¿En qué rubros? Usted, con toda su experiencia, nos puede ayudar en eso. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo seguiría un poco en la línea argumental que planteó el congresista Eguren, ¿no? En realidad, la legislación en materia de fiscalización de gobiernos regionales plantea, digamos, tres ámbitos, ¿no? Por un lado, el ámbito esencialmente político, o sea, del órgano político, el órgano de gobierno que tiene la función de fiscalización, que a nivel regional es el Consejo Regional, ¿no es cierto? Como a nivel nacional es el Congreso Nacional y a nivel de los gobiernos locales son los consejos municipales, ¿no? Entonces, esencialmente tenemos esa instancia fiscalizadora, los consejeros regionales, ¿no? Otra instancia que son los ciudadanos, ¿no es cierto? O sea, los electores, la comunidad política, la comunidad electoral que elige a las autoridades regionales. Y luego están, digamos, estos mecanismos nacionales, un sistema administrativo nacional que es el famoso Sistema Nacional de Control, ¿no es cierto?, a través de la Contraloría General de la República. Digamos, estos son esencialmente, ¿no?, los elementos, el esquema, ¿no es cierto?, donde participan, digamos, el nivel político, el nivel ciudadano, el nivel, digamos, de la organización nacional creada para fiscalizar, ¿no es cierto?, para realizar el control a través de la Contraloría General de la República, ¿no? Ahora, a nivel nacional, también, como recordaba el congresista Eguren, es cierto que el gobierno nacional, los congresistas pueden fiscalizar, digamos, el Congreso Nacional, por definición, puede investigar todo lo que es toda materia de interés público, ¿no es cierto? Y en ese sentido también el Congreso Nacional, digamos, puede abocarse a la fiscalización de otros niveles subnacionales, ¿no? Sin embargo, su tarea fundamental es fiscalizar, digamos, al gobierno nacional, al gobierno nacional, al Poder Ejecutivo Nacional, a sus ministerios, a todos sus organismos, sus órganos, ¿no? En todo este tema, en todo este esquema, hay ciertos como mecanismos o herramientas para poder, digamos, hacer más transparente las llamadas rendición de cuentas. ¿Qué tan importante es esto? Sí, bueno, es fundamental, digamos, ¿no? Uno de los grandes temas que están vinculadas con la fiscalización y con el control ciudadano y también con el control político está relacionado con la transparencia y con el acceso a la información pública, ¿no es cierto? Que son temas centrales para generar, digamos, un círculo virtuoso, ¿no? En el cual haya esta posibilidad de control, ¿no?, ciudadano, de control político, y a su vez, ¿no?, las autoridades, ¿no?, puedan modificar sus políticas equivocadas, ¿no?, o mantener políticas, digamos, más identificadas, más alineadas, digamos, con los intereses, ¿no?, regionales, o con los intereses nacionales, o con los intereses locales, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, la transparencia es fundamental, digamos, al igual que el acceso a la información pública, para tener un escenario que pueda generar ese círculo virtuoso en el cual, digamos, la sociedad, ¿no?, controla, vigila, ¿no?, manda mensajes, digamos, negativos cuando hay una mala acción gubernamental,
y positivos, digamos, cuando hay propuestas para que se hagan determinadas políticas y la autoridad, digamos, responde, ¿no es cierto?, a esas exigencias de la sociedad, ¿no? Y eso es lo que generaría, digamos, esta capacidad de que sean autoridades representativas que finalmente actúen sobre la base de los intereses de sus electores, digamos. Y que puedan ese, ser es el esquema eficaces a su vez, ¿no? Esa cuota de... Claro, y el otro gran tema es el tema de la eficacia, ¿no es cierto? Claro, allí yo también insistiría en otro tema que se planteó en la entrevista anterior, que tiene que ver con la organización misma del Estado peruano, ¿no es cierto? O sea, ya hemos detectado las dificultades de gestión, digamos, que tiene el Estado peruano, ¿no? Que tiene que ver con toda la regulación en materia de contrataciones, de adquisiciones del Estado, también con el Sistema Nacional de Inversión Pública, ¿no? Que si bien se ha descentralizado, o sea, se han trasladado muchas responsabilidades a gobiernos regionales y locales, seguimos teniendo dificultades, digamos, para generar de manera más eficaz, más eficiente, ¿no?, todo el proceso de inversión pública, ¿no? Y allí está el gran tema del fortalecimiento institucional, digamos, ¿no? Que es un tema, así es, que es un tema además ya antiguo, porque este debate se tuvo cuando en nuestra última transición democrática se reinició un proceso de descentralización. Entonces allí el fortalecimiento de las instituciones. Así es, y de la capacidad de gestión de gobiernos regionales y de gobiernos locales para que puedan lograr eficacia, digamos. El congresista Buren consideraba que era un tema de gestión, un tema de cuadros técnicos, de cuadro de personal, de capacitación profesional. A eso, ¿qué le podría agregar usted, no? Porque incluso señalaba, ¿no?, el tema de los sueldos, ¿no? Cómo competir con la empresa privada, el sector público. ¿Qué le podría agregar usted? Sí, bueno, esencialmente es un diagnóstico también que se ha hecho ya de hace algún tiempo, ¿no? Donde me parece que hay relativo consenso, ¿no?, en realidad al tema de la carrera pública, la necesidad de una carrera pública guiada, digamos, por el mérito, ¿no?, con incentivos, entre ellos los incentivos remunerativos, que generen estabilidad, porque uno de los grandes problemas es esta diversidad, ¿no es cierto?, que tenemos de regímenes, ¿no? Este régimen de la 276, el otro régimen de puramente público, digamos, el otro régimen de la 728 privado, luego el CAS. Y hasta antes del CAS, digamos, cuando estaban todavía esta perversión, digamos, de locación de servicios o servicios no personales, en realidad generaban una altísima rotación en el sector público, lo que también generaba muchos problemas para darle sostenibilidad, digamos, al cuerpo, digamos, técnico sistema que puedan tener. Entonces, ¿no?, ahí ese es un tema que se está abordando, que el Congreso, digamos, puede mejorar, pero digamos hay una propuesta, ¿no?, al respecto. Entonces, ¿usted coincidiría con el congresista Buren que el tema pasa básicamente por el tema de capacitación de personal, el tema humano, el tema de cuadros profesionales, cuadros técnicos, para mejorar las inversiones en regiones? Sí, claro, es un elemento, ¿no? Pero yo creo que uno de los grandes problemas que ha tenido nuestra descentralización es de que se hizo la descentralización, que fue la principal reforma, digamos, de esta transición democrática de estos últimos 10 años, pero no en paralelo no fue acompañada esta reforma por una reforma del Estado, por una reforma política, ¿no? Entonces eso ha hecho que muchos de los problemas, por ejemplo, ¿no?, que tenemos en la burocracia pública se hayan mantenido, digamos, a nivel subnacional, ¿no? Ahora, evidentemente ha habido mejoras, ¿no?, pero, digamos, tiene que ver más con ya decisiones políticas de ¿En qué gestión. temas, por ejemplo? Lo que también señalaba el congresista Buren, es decir, ha habido mejoras, digamos, por ejemplo, en la ejecución de inversiones, ¿no? Allí también, y también sería interesante plantearlo, ¿no?, esto también tiene que ver con otro aspecto, que se relaciona con que, digamos, este gran boom, ¿no?, de recursos que hemos tenido, ¿no?, a propósito de este gran boom minero internacional y sobre todo por los aumentos de los porcentajes del canon, especialmente el canon minero, el canon gasífero, digamos, ha generado un conjunto de recursos muy significativos, especialmente para determinados gobiernos regionales y determinadas municipalidades que no estuvieron previstos, ¿no es cierto? Entonces, esto también, digamos, ha cuestionado un Estado que estaba acostumbrado, digamos, a no tener estos boom, situaciones, digamos, de incremento de ingresos significativos, ¿no? Entonces,
yo creo que esto llama a tener también que reformular, digamos, ¿no? Y entrar, digamos, a todo el debate que se plantea en la descentralización fiscal, ¿no? Me recuerda algo. ¿Y qué hacer? Precisamente, usted lo señalaba, el tema del canon, cuando regiones, por ejemplo, como Moquegua, ¿no? Está en la última lista, en el último puesto en este ranking de inversiones en el sector público que periódicamente elabora el congresista Eguren y su equipo técnico, ¿no? Por ejemplo, Moquegua, que percibe ingresos del canon, ¿no? Y sin embargo, pues, no ejecuta su presupuesto en inversiones, ¿no? ¿Qué hacer ante ello, no? Sí, bueno, ahí hay... ¿Qué respuesta se le puede dar bueno, a ello? aquí la única respuesta debe ser enfrentar, digamos, los problemas. O sea, por un lado los problemas de gestión, digamos, ¿no? De gestión pública, pero por otro lado también ponernos a pensar en temas de descentralización fiscal, es decir, cómo generamos una distribución más equitativa, digamos, sí, de los recursos claro, que tiene el Estado peruano, ¿no es cierto? Claro, es un tema muy delicado, digamos, pero sí, que tendríamos que entrar también a debatirlo, ¿no? En la lógica, además, de generar, digamos, una mayor equidad, digamos, ¿no? Claro, porque luego es muy lamentable cuando, bueno, vemos pues que a fin de año los gobiernos regionales están devolviendo el dinero que no lograron ejecutar. O sea, tuvieron el presupuesto y habiendo tanta necesidad, teniendo el presupuesto, digamos, no lo utilizaron para educación, para ejecución de carreteras, infraestructuras, servicios públicos, ¿no? ¿Cuánto hay? Claro, bueno, esencialmente, es lamentable, claro, ¿no? Esencialmente si son, digamos, recursos propios o recursos provenientes de, digamos, de transferencias, en este caso del canon, digamos, no se devuelven, sino que se mantienen como saldos de balance, digamos, ¿no? Claro, pero normalmente lo del canon debe invertirse en investigación científica y en obras, ¿no? Pero parece que no se hace, ¿no? Claro, bueno, ahí también hay un déficit muy grave, digamos, en la ejecución de esos recursos a nivel de las universidades públicas, ¿no? Pero nuevamente, ¿no? O sea, allí tendríamos que afrontar, ¿no? Muchos de los problemas que tiene la universidad pública. Y el otro gran tema con el canon es que esencialmente, como es una compensación, digamos, por un capital natural que desaparece, lo que se ha planteado es de que debe invertirse solo en capital, digamos, sí, físico, digamos, o en todo caso en infraestructura, ¿no? Debe darse solo en gastos de inversión, digamos, los recursos del canon, ¿no? Y eso, claro, ahí hay un tema que es también complicado, que también el Estado peruano tiene que afrontar, que es que se requiere, ¿no? Aumentar también la calidad del gasto corriente, digamos, de las personas que van y el equipamiento que va digamos, a dar sostenibilidad a toda la infraestructura que se constituya, ¿no es cierto? O sea, los centros de salud, las escuelas, etcétera, requieren pues equipamiento, requieren que es precisamente personal, etcétera. Lo que reclama, lo que demanda claro, y eso no puede usar, la y para eso no se puede ¿no? usar, digamos, no se pueden usar los recursos del canon, ¿no? Entonces yo creo que ahí es un tema multidimensional, digamos, ¿no? Que tendría que abordarse, ¿no? De distintas formas, ¿no? Doctor, muchas gracias. Le agradecemos por haber compartido su tiempo el día de hoy con nosotros y bueno, ya será hasta la próxima, ¿no? Muchas gracias a ustedes por su gentil invitación. Gracias entonces. Conversábamos entonces con el especialista en temas de buen gobierno, descentralización y gestión pública, catedrático de la Universidad Católica, el doctor Johnny Sass Fris Purga. Y con ello, pues nosotros ponemos el día de hoy ya punto final a esta edición de Escaño 131. Yo me voy, no sin antes recordarles pues que cualquier comentario o sugerencia al correo electrónico que aparece en pantalla. Eso ha sido todo entonces por el día de hoy. Volvemos en el siguiente programa.